llegando hoy a Capital One. Sergio, muchísimas gracias y ahora sí, como siempre, hasta ahora nos adentramos en el espacio de la geopolítica, del análisis de la geopolítica, en un día donde ha comenzado ya esa gira europea del enviado de China después de que Xi Jinping y Zelensky hablaran, acordaron que un enviado de China viajaría a Ucrania, pero no solo a Ucrania, también a Polonia, Francia, Alemania, Rusia. Son los países que va a visitar en esta gira europea que está haciendo ya Li Hui. Bueno, también hoy hablamos de Macron, de Francia, de cómo está reavivando ese debate respecto al envío de cazas a Ucrania y también de las perspectivas, alentadoras o no, de que pueda realizarse esa extensión del acuerdo del grano. Jorge Cachinero, experto en relaciones gubernamentales y riesgos políticos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Gracias por tenerme otra vez en tu programa. Gracias a ti por estar aquí con nosotros, Jorge. Comienza la gira europea ya de ese enviado de China, Li Hui, primera parada en Ucrania. Va a hablar, bueno, no sabemos muy bien si va a hablar con Zelensky o no, porque no hay confirmación de momento, tampoco hay confirmación sobre si va a hablar con Vladimir Putin o no, pero sí que sabemos, aunque todavía no confirmado por el gobierno chino, lo que se dice en medios de comunicación es que visitaría Ucrania, Alemania, Francia, Polonia y Rusia. ¿Qué podemos esperar, Jorge, de esta visita? ¿Algo más allá de algo puramente diplomático o vamos a llegar a algún tipo de acuerdo o de avances significativos en las negociaciones entre China y Ucrania, haciendo un poco China de mediador con Rusia, ¿no? Bueno, sobre el viaje de, como has dicho muy bien, de Li Hui a Kiev, y tú también lo has dicho, es muy importante, no es una visita a Ucrania, es una gira europea. Y el diablo está en los detalles. La gira europea está organizada de tal forma que comienza en Kiev, sigue en Varsovia, París, Berlín y donde termina en Moscú, es decir, en Rusia, el gran socio actual de China. Por lo tanto, da toda la impresión de que Li Hui va a sondear el estado de ánimo del gobierno ucraniano de Zelensky, va a escuchar a los más importantes países europeos y con toda esa información recogida va a sentarse con la diplomacia rusa para ver si hay realmente posibilidades de que pueda jugar ese papel de intermediación que China ha dicho que estaría dispuesto a jugar. Yo soy escéptico, ya te lo digo, Marta, porque Zelensky viene de su propia gira europea de estos últimos días, donde ha dicho, en Roma, dijo que él tiene preparado un plan de paz de 10 puntos, pero que no nos lo puede contar todavía y que no le va a gustar nada a Moscú y que además si Moscú no lo acepta no hay nada que negociar. Lo cual pues habla muy poco en favor de que en Kiev haya realmente espíritu negociador, porque claro, poner por delante un plan de paz que no es público como los 12 puntos que China hizo públicos hace ya algunas semanas y además dice que son condiciones innegociables y que no le van a gustar a la otra parte, no parece que ese sea el mejor clima para empezar una negociación. Creo que sobre el tema del posible acuerdo, lo más interesante de estas últimas horas, de esta última semana, es que el ruido en Estados Unidos, y cuando hablo del ruido estoy hablando de declaraciones públicas del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken y otros, es que si falla esta supuesta contraofensiva que Ucrania lleva anunciando desde el mes de febrero, esta va a ser probablemente la última oportunidad militar de Ucrania que Estados Unidos y Occidente esté dispuesto a apoyar. Por lo tanto, no pinta muy bien para la situación de Ucrania, porque en Estados Unidos quieren salir de este, como dijimos la semana pasada, atolladero en el que están metidos. La campaña electoral está bien en marcha y en el terreno militar estamos viendo que hoy mismo ya están anunciando las tropas ucranianas se están retirando de Marinka, se están retirando de Bakhmut. Ayer, en los bombardeos nocturnos que ya se están convirtiendo en habituales de misiles de Rusia sobre Kiev han destrozado por primera vez una unidad de defensa antiaérea Patriot americana al lado del aeropuerto de Kiev. El aeropuerto parece ser que no ha quedado en condiciones muy buenas. Y el día 13, el sábado, vimos estas imágenes sobrecogedoras y espectaculares del bombardeo ruso sobre un
almacén de municiones y armas y petróleo en la ciudad de Khmelnytsky, donde parece ser que los ingleses habían creado un punto de recogida de las nuevas bombas de uranio empobrecido que están enviando a Ucrania, y la nube de la explosión realmente es sobrecogedora. Invito a todos nuestros oyentes que lo busquen en internet, y se habla de que se han perdido 500 millones de dólares en municiones de Occidente entregadas en Ucrania en un solo golpe militar, aparte del hecho de que parece ser que esa ciudad ha registrado un 3,5 en la escala Richter de movimiento de tierra, y han aumentado por la presencia de uranio empobrecido las dosis de radiación de rayos gamma en todo el oeste de Ucrania, ¿no? Por lo tanto, sí, la diplomacia china sigue a lo suyo, sigue haciendo su trabajo, hace una visita que concluye en Moscú, lo cual en sí mismo es muy significativo. Zelensky no parece dar señales que quiera entrar en serio a una negociación por las cosas que dice cuando viaja a Europa, y vemos que Estados Unidos cada vez está más impaciente, mientras militarmente los rusos van avanzando en sus objetivos militares. Ese sería mi resumen de la situación. Claro, me parece interesante esto último que dices respecto a Estados Unidos, ¿no? Todavía estamos a la espera de ese supuesto contraataque de primavera, contraofensiva, perdón, de primavera, que parece que va a ser más bien casi de verano. No sé si, en tu opinión, Jorge, vamos a llegar a ver esta contraofensiva por la parte ucraniana, porque, como dices, Estados Unidos podría estar ya un poco agotado, ¿no?, con esta guerra, con el envío de armas. Veremos también si se envían cazas, porque es una de las cosas que sigue pidiendo Zelensky. Hoy, por ejemplo, Macron advertía un poco de que Francia estaba lista ya para entrenar pilotos de combate. No sé si esto es una manera también que tiene Macron otra vez de decir que Francia pues lleva un poco la batuta, ¿no?, en esto de enviar armas a Ucrania, en este caso cazas. Estados Unidos ya ha dicho en varias ocasiones que no quiere. No sé si esto abre la puerta a que, por ejemplo, Francia pudiera hacerlo. Claro, ¿cómo lo ves en general? Esa posición un poco de Europa, Estados Unidos, ambos son Occidente, pero claro, hay diferencias. Bueno, en primer lugar y muy rápidamente sobre la que se ha venido en llamar contraofensiva de primavera de Ucrania, que el gobierno ucraniano lleva avisando que iba a realizar desde el mes de febrero. Yo no recuerdo haber leído en ningún libro de historia ninguna situación en la que ningún dirigente en mitad de un conflicto bélico, que un general en mitad de una guerra anuncie a todo el mundo, incluido a su enemigo, qué es lo que va a hacer, cuál es su siguiente movimiento y además en qué fecha se va a realizar. Pues eso es lo que el gobierno ucraniano lleva haciendo desde febrero. Está diciendo, no, ahora es final de invierno, no, marzo, no, abril, no, va a ser en mayo, ya están diciendo que en junio. A los rusos no les hemos oído en ningún momento, de hecho, el día antes de su entrada en Ucrania estaban diciendo que no iban a entrar en Ucrania. Es decir, no hemos visto nunca en ningún gran combate bélico de la historia de la humanidad que uno de los combatientes le esté diciendo al contrario qué es lo que va a hacer. Yo creo que eso ya en sí mismo le resta credibilidad. Y además, y esto es muy interesante porque pasa desapercibido, durante las tres últimas semanas, los rusos lo que están haciendo es, en vez de poner el énfasis en el combate en la línea de separación entre las dos partes, lo que están haciendo son bombardeos quirúrgicos de profundidad en la retaguardia ucraniana, y están destrozando, como he dicho en el caso más llamativo de este sábado pasado, porque digo, la explosión sobrecoge, pero llevan 3 semanas bombardeando puntos de agrupamiento de soldados, puntos de aparcamiento de vehículos militares, depósitos de municiones, depósitos de gasolina, y están en la práctica, sin haber llegado al combate directo, a una situación en la que las tropas, antes de ponerse en movimiento, las tropas ucranianas, están perdiendo efectivos para poder realizar esa contraofensiva. Supuestamente era como las temporadas del Corte Inglés, ¿no? Iba a ser de invierno-primavera, luego de primavera-verano, y como tú bien dices, nos estamos acercando al verano y todavía no ha comenzado, ¿no? Entonces yo soy bastante cínico, escéptico de que esto vaya a suceder, aunque no hay que descartarlo, pero no está yendo bien militarmente para los ucranianos. Luego, Macron
Macron yo creo que ha hecho declaraciones para quedar bien. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es enviar, no sé, obuses o munición, pero aviones de combate, vamos a ver, entrenar a un piloto, y eso se lo podemos preguntar a la Fuerza Aérea Española para que nos lo digan, ¿no?, al Ministerio de Defensa, para entrenar un piloto para un avión de combate moderno, entre 1 año y medio y 2 años de formación. Y luego dudo mucho que los países europeos, que están quedándose ya en una situación de mucha debilidad militar, porque están vaciando sus estocajes y sus almacenes para enviar armamento a Ucrania, quieran dar el paso de quedarse sin aviones de combate, que además son de última generación y, como digo, son piezas muy valiosas, muy caras, que no puede pilotar cualquiera. Ni tú ni yo, con nuestro carnet de conducir, nos podemos subir mañana a un avión de combate y ponérnoslo a pilotar, ¿no? Y además todo el pilotaje de los aviones de combate tiene que estar bien integrado electrónicamente, tecnológicamente, con sistemas de radares, de defensas antiaéreas, etcétera, etcétera. No es algo que se haga fácilmente, ¿no? Yo creo que Macron está quedando bien, probablemente porque no se atreve a decir lo que se está diciendo en Estados Unidos, de que esta es la última oportunidad, y para un político europeo es muy fácil decir voy a darle aviones de combate sabiendo que no es para mañana a Ucrania, y cuando llegue el momento de entregarlos, a lo mejor esta guerra ya está o concluida o ya se ha dejado a un acuerdo de paz. De todas maneras, tu pregunta me lleva a una pregunta por mi parte, que es que quizá los europeos deberíamos preguntarle a nuestros gobernantes dónde están terminando los 65.000 millones en armas que Occidente ha entregado a Ucrania en el último año, o dónde han acabado los 82.000 millones de dólares en ayuda financiera que se han enviado a Ucrania, que no es precisamente, o no lo era antes del comienzo de la guerra, el país más transparente y más limpio de corrupción de Europa, más bien todo lo contrario. Y ya estamos oyendo voces, y tengo en la cabeza el secretario general de la Interpol, el director de la Oficina de Investigación de Inteligencia finlandés, un general de la inteligencia francesa, que ya están diciendo, cuidado, que estamos detectando, en el caso de Interpol han dicho que las armas enviadas a Ucrania están acabando en el mercado negro de armamentos internacional. En el caso de los finlandeses, el jefe de la inteligencia finlandesa, Christer Argel, ha dicho que ya están detectando armas occidentales enviadas a Ucrania en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca y en los Países Bajos, en manos del crimen organizado y del terrorismo internacional de matriz yihadista. Y hay un general de la inteligencia francesa, porque conoce bien esa región, que ha dicho que ya hay armas occidentales enviadas a Ucrania que están en el Sahel en manos de las franquicias tanto de Al-Qaeda como del Estado Islámico. Creo que llega ya el momento de que también alguien en Occidente con un poco de sentido común se pare y pregunte dónde está ese dinero y dónde están esas armas, porque no vaya a ser que nos estemos haciendo un muy flaco servicio los países europeos enviando tanto dinero y tantas armas sin saber dónde terminan al final del camino. Pues Jorge Cachinero, experto en relaciones gubernamentales y riesgos políticos, como siempre, todo un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta, un placer, hasta la próxima.